El 8 de octubre de 2011, José Bretón llevó a sus dos hijos, Ruth y José, al parque. O al menos, eso fue lo que él dijo. Desde ese día, nadie volvió a verlos jamás. Lo que en un principio parecía la desesperada búsqueda de un padre terminó convirtiéndose en uno de los casos más escalofriantes de España. La investigación reveló detalles tan perturbadores que hicieron estremecer a todo el país. Bretón no era un padre angustiado, era un hombre con un plan macabro. Hoy, en Nocte Horror, te cuento la aterradora historia de José Bretón, el hombre que fue capaz de lo impensable. Esa tarde de octubre, a las 6:40, José Bretón llegó con sus hijos al Parque Ciudad de los Niños, en Córdoba. Según su versión, los pequeños jugaban tranquilamente cuando, de repente, los perdió de vista. Primero los buscó solo, llamando sus nombres entre los columpios y senderos del parque, pero no obtuvo respuesta. La angustia comenzó a apoderarse de él, o al menos eso es lo que decía. Desesperado, llamó a su hermano para pedir ayuda. Poco después, su cuñado también se unió a la búsqueda. Los tres recorrieron el parque de un lado a otro, preguntaron a la gente, revisaron cada rincón, pero no había ni rastro de los niños. La preocupación aumentaba y, a las 7:20, Bretón decidió llamar al 112 para reportar la desaparición de sus hijos. En su voz se notaba cierta tensión, pero algo no terminaba de encajar. Y lo más impactante, lo que él ha revelado recientemente, cambiará por completo lo que pensábamos sobre este caso. Quédate hasta el final para descubrirlo. Mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. ¿Perdón? Bretón. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento o algo? No. ¿Quién era realmente José Bretón? Nació en Córdoba en 1973, en el seno de una familia de clase media. Su infancia transcurrió sin sobresaltos y recibió una educación religiosa. Más tarde, decidió alistarse en el ejército, donde llegó a ser cabo de infantería en la base de Cerro Muriano. En 1994, fue destinado a Bosnia, una experiencia que lo marcó profundamente. Lo que vivió allí nunca llegó a contarlo en detalle, pero al poco tiempo abandonó la vida militar. Antes de dejar el ejército, tuvo una novia que, de un día para otro, rompió con él sin dar explicaciones. Para cualquiera, una ruptura amorosa puede ser dolorosa, pero para Bretón fue devastadora. Cayó en una profunda depresión, comenzó a acudir a un psicólogo y fue medicado. Sin embargo, abandonó el tratamiento por su cuenta y poco después intentó quitarse la vida. Tras aquel episodio, conoció a Ruth Ortiz, una joven estudiante de veterinaria de la que se enamoró obsesivamente. Se casaron en 2002 y, unos meses después, se mudaron a Almería. Con el tiempo, su vida de pareja se estableció en Huelva, donde nacieron sus hijos. Ruth, el 2 de octubre de 2005, y José, el 10 de septiembre de 2009. Todo parecía seguir el curso de una familia normal. Pero, detrás de esa fachada, algo oscuro se estaba gestando. Un resentimiento silencioso. Una obsesión enfermiza. Un hombre que no aceptaba el rechazo. Y cuando su mundo se tambaleó, decidió arrastrar a todos con él. En 2011, Ruth tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre.
separarse. Su relación con José Bretón era insostenible. A ojos de los demás, él podía parecer un hombre educado, atento y cariñoso. Pero dentro de casa, la realidad era muy distinta. Un hombre obsesivo, controlador, maniático. Todo debía estar escrupulosamente limpio. No soportaba el sonido de la masticación ajena, al punto de comer con tapones en los oídos. Llevaba siempre pañuelos para limpiar cada superficie antes de tocarla. La convivencia se volvió un infierno. Al principio, Ruth intentó una separación amistosa, incluso propuso seguir viviendo juntos por el bienestar de los niños. Bretón comenzó terapia psicológica, pero nada parecía mejorar. La tensión en la casa crecía día tras día. Finalmente, Ruth no pudo más. Lo describe como un lobo con piel de cordero, celoso, machista, obsesivo. La había anulado por completo. Su autoestima destruida, su salud mental en ruinas. La separación definitiva era inevitable. Bretón se trasladó a Córdoba y acordaron un régimen de visitas. De lunes a viernes, los niños estarían con Ruth. Los fines de semana, con su padre. Nada parecía fuera de lo común, hasta que llegó aquel fatídico viernes 7 de octubre de 2011. Era el segundo fin de semana que Bretón se llevaba a los niños. Almorzaron en casa de su hermana y, tras la comida, dejó a los pequeños allí. Luego, él fue a la finca familiar de Las Quemadillas. Un dato crucial en esta historia. Más tarde, recogió a los niños y al día siguiente tenían planeado comer en casa de sus padres. Pero a última hora, cambió de planes y fueron a casa de unos amigos. A las 6 de la tarde, decidió llevar a los niños al Parque Cruz Conde, conocido como la ciudad de los niños. Un rato después, llamó a su hermano y luego a su madre, asegurando que estaba en el parque con los niños. Y de repente, la llamada al 112. Bretón aseguraba que sus hijos habían desaparecido. Pero su actitud era extrañamente tranquila. Demasiado sereno para un padre que acababa de perder a sus hijos de 2 y 6 años. Cuando la policía llegó, sus respuestas eran vagas, incoherentes. No sabía exactamente dónde estaban. No podía explicar cómo habían desaparecido. No mostraba desesperación ni preguntaba por ellos. Sus incongruencias despertaron las sospechas de inmediato. Fue llevado a comisaría para interponer la denuncia, pero nuevamente su actitud resultaba sospechosa. Se enredaba en sus propias palabras, decía que habían comido con unos amigos, pero no recordaba quiénes. Finalmente, confesó, habían comido en Las Quemadillas. La policía no perdió tiempo. Se dirigieron con él a la finca familiar y allí, en medio de la propiedad, descubrieron una hoguera. Sobre ella, una mesa de hierro. ¿Qué había quemado allí? Bretón respondió con frialdad, cosas de mi exmujer. Pero algo llamó la atención de los agentes. Entre las cenizas, pequeños fragmentos óseos. La zona fue acordonada y la forense Josefina Lamas fue llamada para analizar los restos. Un análisis que traería consigo una de las mayores polémicas de la historia forense de España. Mientras tanto, la búsqueda de los niños continuaba. Se rastreó cada rincón de la finca, incluso el río Guadalquivir. Testigos en el parque afirmaban haber visto a Bretón, pero no a los niños. Vecinos de Las Quemadillas recordaban haber visto una columna de humo negro e intenso aquel día, pero no le dieron importancia. La policía revisó las cámaras de seguridad del parque y la imagen fue reveladora. Bretón entró solo. Se le veía mirando el móvil, fingiendo angustia, como si estuviera buscando a sus hijos. Demasiadas contradicciones. Fue detenido sin derecho a fianza, acusado de detención ilegal cualificada de desaparición de menores y simulación de delito.
Pero aún faltaba la prueba clave, el análisis forense. Cuando llegó el informe de Josefina Lamas, la conclusión dejó a todos perplejos. Los restos óseos, según ella, pertenecían a pequeños roedores. La búsqueda continuó. Durante meses, perros de rastreo y rádares recorrieron la finca. No había rastro de los niños. La desesperación crecía. 10 meses después, la familia de Ruth Ortiz contactó con el prestigioso antropólogo forense Francisco Echeverría. Realizó un nuevo examen a los restos óseos y su veredicto fue aterrador. Eran humanos. 2 niños de 2 y 6 años. La noticia cayó como una bomba. Los medios de comunicación arremetieron contra la perito forense que había asegurado que aquellos restos eran de animales. ¿Negligencia? ¿Encubrimiento? Mientras tanto, Josefina Lamas se mantenía firme en su postura. Para ella, aquellos huesos no eran humanos. Pero la verdad ya había salido a la luz. Se pide un tercer examen forense de los restos óseos, esta vez a un experto de renombre, el doctor José María Bermúdez de Castro. Su conclusión es demoledora: los huesos pertenecen, sin ninguna duda, a 2 niños. Josefina Lamas intenta justificarse, pero su error ha retrasado el caso de manera imperdonable. El 5 de septiembre, el juez no deja lugar a dudas. José Bretón es acusado formalmente de 2 asesinatos con alevosía y la agravante de parentesco. Apenas unas semanas después, el 28 de septiembre, Josefina comparece de nuevo, esta vez para retractarse. Ante el juez instructor, se ve obligada a admitir su equivocación y con la voz quebrada, pide perdón a la familia de Ruth. Pero el daño ya estaba hecho. A un año de la desaparición, Ruth Ortiz reclama los restos de la hoguera para darle sepultura. Sin embargo, el juez se niega. No podrá despedirse de sus hijos hasta que haya una sentencia firme. La Fiscalía pide para Bretón la pena máxima, 40 años de prisión por el asesinato de sus 2 hijos y una indemnización de 600.000 euros para Ruth. Finalmente, el 17 de junio de 2013, se abre el juicio con jurado popular. 14 personas, 7 hombres y 7 mujeres, serán los encargados de decidir si José Bretón es culpable o no. Lo que se reconstruye en la sala es aterrador. La versión oficial de lo sucedido revela un plan meticulosamente ejecutado. Ese día, Bretón conduce hasta la finca de las Quemadillas con sus hijos dormidos en el coche. Horas antes, les ha administrado un cóctel de fármacos, Orfidal y Motival, ambos recetados por su psiquiatra. Nadie puede determinar la cantidad exacta que les dio, pero sí su efecto. Los niños estaban completamente inconscientes. A las 1:48, Bretón intenta contactar con Ruth. La llama hasta 3 veces. Ruth no contesta. Y entonces, sigue adelante con su plan. Con frialdad quirúrgica, prepara la hoguera. Apila una mesa de hierro, troncos de leña. Envuelve a los pequeños en mantas y los coloca sobre la pila. Saca el combustible que había comprado el día anterior, lo rocía por completo y prende fuego. Las llamas alcanzan temperaturas comparables a un horno crematorio. Durante horas, alimenta el fuego sin apartar la mirada. Solo cuando todo está reducido a cenizas, se marcha al Parque Cruz Conde. Es allí donde finge descubrir la desaparición de sus hijos. Ruth está convencida de algo aún más siniestro. Para ella, aquellas llamadas que Bretón le hizo tenían un objetivo claro: quería acabar con los 3. Durante el juicio, Bretón lo niega todo. Es completamente falso, dice con voz serena cuando le preguntan si drogó a sus hijos. ¿Y usted mató a su hijo ese día? Eso que te estoy diciendo es completamente falso. Yo quiero a mis niños con locura. ¿Por qué no contesta directamente? En vez de decir eso que está usted diciendo, usted conteste sí o no, no mate a mis niños. ¿Por qué no lo hace así? Yo se lo contestaré así.
que siempre contesta, usted lo que dice es completamente falso y no es una respuesta directa a lo que le pregunta. Haga el favor de reformular la pregunta, señora fiscal. ¿Usted mató a su hijo, señor Bretón, el día 8 de octubre, al mediodía? Eso que está usted diciendo es completamente falso. Le estoy diciendo que eso no es la respuesta directa que se hace a una pregunta tan clara y tan evidente. Vale. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, señoría, claro que sí. ¿Usted mató a su hijo, señor Bretón, el día 8 de octubre, al mediodía, en la finca? No. Le cuestionan qué hizo con las pastillas recetadas y él responde que las tiró. Se mantiene en su papel, interpretando a la perfección su versión de los hechos. Yo no me tengo que poner nervioso por nada. Ya me estoy dando cuenta. A lo que me refiero, y le vuelvo a repetir, si no es más cierto, que fue la policía en el registro domiciliario de la casa de sus padres quien encontró la receta. No usted, sino la policía. La información respecto a los medicamentos se la he dado yo a la policía. Afirma que sus hijos eran su mayor alegría, que los amaba con locura. Insiste en su inocencia hasta el final. Mi hijo cuando sale de la guardería viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Lujo de poderme dedicar al cuidado y a la educación de mi hijo. Hombre, pues mi hijo José es un niño muy risueño. ¿Le obedecía? Mi hijo, yo le inculco buenos valores. Y mi hijo me hace caso a mí porque soy constante con él. No soy estricto, soy constante. En ese tiempo estuvo preparando una ubicación de una hoguera perfecta para quemar allá a su hijo. Es que la insistencia que yo no he matado a mi hijo. Yo quiero a mi hijo con locura. Son lo más importante de mi vida. Yo ahora mismo no tengo vida. Los expertos analizan su lenguaje corporal. No muestra nerviosismo, ni angustia, ni el más mínimo atisbo de emoción. Se mantiene impasible, incluso cuando Ruth, rota de dolor, le grita en la sala: «¡Monstruo! ¡Asesino!». Su frialdad desconcierta. ¿Cómo puede alguien hablar de sus hijos en pasado sin quebrarse? Entre las declaraciones más impactantes está la de Juan David López, primo de Ruth. Asegura, sin dudarlo, que Bretón le confesó su crimen en 3 ocasiones. «Los he matado», le dijo, «y nunca los vas a encontrar con vida». Las pruebas son abrumadoras. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué pasaba por la mente de José Bretón? ¿Cómo pudo llegar tan lejos? Después de 3 largos días de deliberación, el 12 de julio de 2013, el jurado popular finalmente emitió su veredicto. José Bretón era declarado culpable del asesinato de sus propios hijos, Ruth y José. La condena fue de 20 años por cada una de las vidas que apagó, un castigo que no parecía ser suficiente para muchos, pero que marcaba el cierre de un capítulo en una historia tan macabra que pocos podían comprender. El tribunal, al leer el veredicto, describió a Bretón como un hombre que, valiéndose de su condición de padre, de su autoridad sobre los niños, de la confianza que depositaban en él, terminó con sus vidas de una manera brutal. El acusado, José Bretón Gómez, prevaliéndose de su condición de padre, de su mayor fuerza física, de la confianza de los niños y su autoridad sobre ellos, acabó con la vida de sus hijos Ruth y José Bretón Ortiz. Esas palabras resonaron con fuerza, como una sentencia que parecía cerrar la puerta a toda esperanza. Pero, mientras el mundo exterior seguía hablando de su culpabilidad, dentro de la prisión de Villena, en Alicante, José Bretón no mostraba señales de arrepentimiento. De hecho, parecía disfrutar de la atención que su caso había generado. Con una actitud fría, alardeaba incluso de cómo los medios de comunicación y los prisioneros más cercanos lo veían. «Voy a tener que decirle a mi padre que me deje de ingresar los 60 euros semanales porque los de la tele van a forrarme», bromeaba, como si estuviera jugando un juego macabro en lugar de estar pagando por un crimen tan horrendo. En marzo de 2014,
Bretón intentó dar un nuevo giro a su historia al presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Alegaba que sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la presunción de inocencia, habían sido vulnerados. Pero el 9 de julio de ese mismo año, el alto tribunal ratificó su condena, aumentando la pena a 40 años de prisión por matar e incinerar a sus hijos como un acto de venganza. La defensa no pudo hacer nada, y el recurso fue desestimado. Sin embargo, dentro de la prisión, Bretón comenzó a mostrar signos de comportamiento extraño. Se quejaba constantemente del ruido de otros presos masticando, tanto que llegó a ponerse tapones en los oídos. Su obsesión con la limpieza alcanzó niveles insospechados. Gastaba 3 rollos de papel higiénico a la semana y no tocaba nada sin haberlo limpiado antes. En sus conversaciones con otros prisioneros, se mostraba como un tipo metódico, casi enfermizo, atrapado en una rutina que parecía más una forma de control que una necesidad. Las autoridades lo trasladaron varias veces, hasta que finalmente llegó a la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Allí, el misterio de su comportamiento se intensificó. Los que lo conocían en ese lugar lo describieron como alguien cuya obsesión por el orden y la limpieza era tal, que se había convertido en una parte de su identidad. Un hombre que, a pesar de haber cometido uno de los crímenes más horrendos, no parecía haber cambiado. En octubre de 2016, Bretón intentó quitarse la vida. Aunque su abogada aseguró que fue una agresión de otro preso lo que lo llevó a este estado, muchos se preguntaron si en realidad no era el intento desesperado de un hombre que, atrapado en sus propios demonios, intentaba escapar de una realidad que nunca podría cambiar. A día de hoy, su madre sigue creyendo en su inocencia, una madre que aún lo visita y mantiene la esperanza de que su hijo algún día sea liberado. Pero la verdad de lo sucedido esa fatídica mañana de octubre de 2011 sigue siendo un misterio. A pesar de que las pruebas y las declaraciones lo señalan como el responsable, José Bretón nunca ha reconocido lo que hizo. Siempre ha mantenido que sus hijos se perdieron en un parque, que no tuvo nada que ver en sus muertes. A lo largo de los años, José Bretón mantuvo su inocencia. Tal vez porque, al no aceptar lo que hizo, albergaba la esperanza de que algún día, con el tiempo y las circunstancias adecuadas, podría recuperar su libertad. Pero los años pasaron. Su nombre quedó marcado por uno de los crímenes más estremecedores de España, y la verdad seguía oculta, hasta ahora. Han pasado 14 años, y finalmente ha confesado. Por primera vez, José Bretón ha admitido ser el autor del crimen de sus hijos. Lo ha hecho a través del libro El odio, Anagrama, del escritor Luis G. Martín, que se publicará el 26 de marzo. En sus páginas, José Bretón relata con todo lujo de detalles que lo llevó a cometer el crimen y cómo lo hizo. Pero lo más inquietante de todo es que Bretón ya había confesado antes, en 2017. Lo hizo en un entorno privado, dentro de una terapia de justicia restaurativa en la prisión de Herrera de la Mancha, pero su confesión nunca salió a la luz, hasta ahora. Estoy aquí por haber asesinado a mis hijos. A mi José y a mi Ruth. Estuve 15 días planeándolo todo porque quería hacerle daño a ella. Tranquilos, los niños no sufrieron. Yo jamás les haría daño, dijo en un momento. Esas palabras, dichas en privado, desvelan una verdad mucho más sombría de lo que él está dispuesto a aceptar en público. El caso de José Bretón dio un giro inesperado con la revelación de una serie de cartas enviadas por él al escritor Luis G. Martín. Durante 3 años, Bretón mantuvo correspondencia con él desde la cárcel, donde cumple una condena de 25 años por la muerte de sus hijos. Se espera que cumpla su sentencia hasta el año 2036. El escritor, que incluso visitó a Bretón en la prisión de Herrera de la Mancha, adelantó parte del contenido de estas cartas en El Confidencial. El 8 de octubre de 2011, José Bretón acabó con la vida de sus hijos y luego quemó sus cuerpos en una hoguera para hacerlos desaparecer. En sus cartas,
Asegura que los niños no sufrieron. Antes de poner los cuerpos en el fuego, comprobé que no respiraban. Estaban ya muertos. No se enteraron de lo que iba a pasar. Confiaron en mí. No hubo miedo, ni dolor, ni ningún tipo de sufrimiento, escribió. 3 semanas antes del crimen, su esposa, Ruth Ortiz, le había comunicado su intención de divorciarse. El crimen fue catalogado como un caso de violencia vicaria, pero Bretón sigue sin admitir que lo hizo por venganza. Cuando Ruth me abandonó, entré en cólera. Al principio no tuve pensamientos extraños, pero después, la idea del crimen se fue abriendo paso, confesó en sus cartas. Y añadió, los maté por la impaciencia. Necesitaba que esa situación se acabara, que desaparecieran las dudas y la incertidumbre. Bretón también insiste en que sus hijos no sufrieron antes de morir. La mañana del día 8 fui a despertarlos, pero cuando llegué a la cama mi hijo José ya estaba despierto y me echó los brazos para que lo cogiera. Al hacerlo pensé, vaya tela que sea hoy el último día que te vea, pero no puedo soportar la idea de que pases momentos allí. No recuerdo nada más. No sé si hablé con ellos, pero no hubo palabras especiales. No hubo despedidas ni sentimentalismo. Yo estaba ido. Solo pensaba en que todo acabara. Sobre el momento en el que fue consciente de la atrocidad que había cometido, Bretón confiesa que ocurrió mientras veía arder los cuerpos. Allí mismo, al pie de la hoguera, en cuanto los cuerpos empezaron a arder. «¿Pero qué has hecho?», me repetía una y otra vez. «¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho?». Ojalá hubiera podido dar marcha atrás en ese momento. Pero ya no había remedio. A pesar de la brutalidad del crimen, José Bretón se mantuvo firme en su versión falsa de los hechos, convencido de que podría salir impune. Si no había cuerpos, no podían acusarme de nada. No podían condenarme. Estuve a punto de conseguirlo. Me faltó solo un poco más de suerte. No busqué información en ninguna parte, no hice ninguna investigación. Todos hemos visto muchas películas y somos capaces de imaginar algo así, afirma con una frialdad escalofriante. Sin embargo, José también reveló que tenía 2 condiciones básicas para cometer el crimen: que los niños no sufrieran y que sus cuerpos desaparecieran sin dejar rastro. Sin cadáveres no hay crimen, eso está en cualquier novela policíaca, confiesa. En sus declaraciones, José Bretón cuenta que disolvió pastillas en agua con azúcar y se la dio a beber a sus hijos. No sé si hablé con ellos, pero no hubo palabras especiales. Pero lo que más desconcierta es su actitud hacia su exmujer, Ruth. A pesar de lo imperdonable de sus acciones, José parece no entender la magnitud de su crimen. Si hubiera sido al revés, si Ruth hubiera matado a nuestros hijos, le hubiera perdonado, dice con una serenidad perturbadora. Acepta que Ruth lo odia y le desea lo peor, pero se muestra casi indiferente. Entiendo que me desee todo el mal del mundo, me lo he ganado con creces, decía. Joaquín Prat no podía disimular su sorpresa en «Vamos a ver», y le respondió sin filtros. «Todo el mal del mundo te lo deseamos todas las personas de buena voluntad. Está pagando sus cuentas en la tierra con la justicia, yo soy una persona de fe. Te tocará pagarlo el día que dejes este mundo y ahí sí que va a empezar el verdadero sufrimiento, el que tú con esta sarta de memeces y falacias pretendes seguir haciéndole a esta mujer», continuaba Joaquín, dejando claro lo que pensaba de las declaraciones de José. Nos dio, como otras de las que hemos hablado, nos ha dado una lección fundamentalmente de humanidad, decía Joaquín, destacando la postura digna y humana de Ruth frente a la crudeza de las palabras de José. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué pasa por la mente de un hombre capaz de hacer algo así, y aún así, declararse inocente? Si este caso te ha impactado, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto,
leones.